Olá, eu sou Catiúcia Souto-Maior e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje, o assunto é o papel da cooperação técnica para fortalecer os sistemas alimentares na América Latina e no Caribe e a construção de uma agenda conjunta dos países para a cúpula dos sistemas alimentares das Nações Unidas, que será realizada em setembro. A conversa é com o doutor em Geografia e mestre em Estudos Sociais Agrários, o argentino Federico Villarreal, diretor de Cooperação Técnica do ICA. Ele conversa com a gente diretamente de San José, na Costa Rica. Muchas gracias, bienvenido. Hola, muchas gracias. Es un placer poder estar aquí y compartir este espacio contigo y con toda la audiencia. Gracias, Federico. ¿Cuál es el rol de la agricultura de las Américas y de los actores que forman parte en esta discusión global acerca de los sistemas agroalimentarios? Bien, el rol, la cumbre se plantea como una cumbre de la gente, en la cual participan no solo los gobiernos, sino todos los actores de los sistemas alimentarios. Y cuando hablamos de sistemas alimentarios, involucramos tanto a la agricultura como a la industria, como a todas las actividades anexas en la lógica de un sistema complejo y con muchas actividades. Eh, Todos estos actores forman parte y son de alguna manera convocados a través de las Naciones Unidas para su discusión. Desde el ICA nos interesa fundamentalmente promover la intervención de los actores asociados a la agricultura de las Américas. Y cuando hablamos de la agricultura de las Américas, también nos enfrentamos a una gran diversidad, pero sí nos interesa que la agricultura tenga su voz y su rol, y particularmente la agricultura de las Américas, tenga su rol y su voz en esta discusión global que, que no se está iniciando con la cumbre, ya venía de antes, pero sí a partir de la cumbre adquiere de alguna manera una relevancia mucho mayor y constituye un punto de inflexión que no termina con la cumbre y en donde creemos que la agricultura es importante que, que haga saber, de alguna manera, la agricultura de las Américas, haga saber cuánto tiene para aportar como solución a los problemas globales. Y tenemos estadísticas importantes en nuestra región, ¿no? Esto es un tema que nos involucra a todos, pero dada la complejidad de nuestra diversidad, como decías, ¿cómo crear una agenda conjunta, común? Bien, lo que de alguna manera nos ayuda a crear una agenda conjunta en esta situación es, insisto, esto mismo de ser reconocida la agricultura como una parte fundamental de los sistemas alimentarios. Eh, el planteo que se está haciendo, particularmente desde los organizadores de la cumbre, inicialmente no le atribuían a la agricultura un rol fundamental, o al menos visible. Es en este sentido que desde el ICA estamos promoviendo mucho esa visión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en principio y mencionando, bueno, tomando de alguna manera lo que acabas de mencionar, visibilizando los datos que hablan sobre la importancia de los sistemas alimentarios. Así, por ejemplo, el 20% de la alimentación global resulta de la comercialización y del intercambio comercial de alimentos derivados de la agricultura. Esto significa que la seguridad alimentaria depende en un 20% del comercio internacional y fundamentalmente del comercio internacional asociado a la agricultura. Eh, en la misma dirección, es sumamente importante el rol de los, por supuesto que el rol de los agricultores en este sentido. Las poblaciones en los espacios rurales y las dinámicas rurales hablan sobre la importancia de la agricultura y de los agricultores, y de la ruralidad también. Es en este sentido que es clave hacer visible la agricultura en este sentido. Hacer visible la agricultura como actor fundamental
y la agricultura de las Américas especialmente, como actor fundamental en la seguridad alimentaria global. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, lo hacemos en todos los sentidos. Eh, entonces, hay tal vez dos elementos que tienen que ver con la construcción de la agenda. Uno, asociado al punto que mencionas, la generación de estadísticas confiables y estadísticas claras que den cuenta de esa importancia. Más aún a partir de la transformación eh, dramática que han sufrido la humanidad y los sistemas alimentarios producto de la pandemia. Y en segundo lugar, también a partir de una acción articulada desde la agricultura de las Américas para posicionar la importancia de este sector en realidad en la transformación y en la adecuada transformación de los sistemas alimentarios para ser parte de la solución a los grandes problemas que enfrenta la humanidad, puntualizando específicamente en los problemas del hambre y el desarrollo, en los problemas climáticos y la solución a todos estos aspectos. Simplemente como aclaración, es muy válido la construcción de datos y por otro lado también el hacernos visibles de manera organizada como sector. Y más que la visibilidad, ¿qué otras razones tienen los países de la región para participar? Si la cumbre, por ejemplo, no es vinculante, o sea, la decisión no entra en el ordenamiento jurídico de los países, ¿cuáles son las ventajas de este involucramiento? Bueno, la cumbre, como mencionaba previamente, o permíteme aclararlo, el tema de los sistemas alimentarios y la necesaria transformación de los sistemas alimentarios no es algo que empiece y termina con la cumbre en octubre en Nueva York. Este sí es un tema o un planteo que se viene estableciendo y se viene instalando desde un tiempo atrás y continuará luego de la cumbre. De hecho, es una cuestión, y particularmente el rol de la agricultura, es una cuestión que sí es discutido y de alguna manera planteado en diferentes espacios globales. Y aquí me refiero, por ejemplo, a la COP o la cumbre mundial de la cumbre climática mundial, eh, la Convención sobre Biodiversidad Biológica, también las discusiones en el grupo del G20 o el G7 o los grupos globales y las discusiones globales. ¿Qué quiero decir con esto? Que es fundamental, de alguna manera, hacer visible a la agricultura en las transformaciones que se están proponiendo. Y también es importante destacar todo lo que la agricultura como sector, y cuando hablo de agricultura me refiero a las diferentes actividades asociadas a la agricultura, las agrícolas, las ganaderas y todas las otras, y a su vez también a todos los actores involucrados en la agricultura. Los agricultores, por supuesto que en primer lugar, pero también todos los habitantes de la ruralidad. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué es importante? Porque de lo que se instale y la idea que se instale y cómo de alguna manera se cobre, se le dé significado a la agricultura, es cómo se tomarán decisiones que nos afectarán directamente en el futuro. Decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con normativas comerciales. Y en este sentido, un antecedente importante es la política comercial que la Unión Europea está promoviendo en relación a la comercialización de productos agrícolas y los requerimientos que ellos establecen en relación a esto. Eso indudablemente puede afectar y mucho todas las exportaciones agropecuarias que el hemisferio, las Américas en su conjunto, desarrollan. Las decisiones, y aquí tal vez para sintetizar el punto, es muy importante participar, en principio porque esto no empieza y termina con la cumbre. Y en segundo lugar, porque si no levantamos nuestra voz, si no hacemos saber lo que hacemos y si no proponemos transformaciones, nos las van a de alguna manera proponer o de alguna manera imponer también. Entonces, en ese sentido, es una oportunidad, la cumbre, muy importante para que la agricultura de las Américas
haga saber cuánto tiene para aportar a la solución. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros actores que posiblemente no necesariamente tengan suficiente juicio o un criterio lo suficientemente válido para intervenir en nuestras actividades. Por supuesto, pero hoy tenemos un otro reto más. ¿Cómo recuperar y transformar los sistemas agroalimentarios de América Latina y del Caribe post pandemia? Por ejemplo, el COVID-19 hizo mucho acerca de nuestros sistemas agroalimentarios. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, en principio, los sistemas alimentarios configuraron de alguna manera eh, una gran adaptabilidad inicialmente al nuevo escenario que se había generado. La promoción, la agricultura constituye hoy, de acuerdo a las estadísticas que maneja la CEPAL y que también manejamos desde el IICA, una de las actividades que puede ser uno de los drivers de la recuperación económica. De la recuperación económica que el mismo COVID ha generado, la crisis económica y la caída en el Producto Bruto Interno, en la economía global y particularmente en los países de las Américas y particularmente en los países de América Latina y el Caribe. Eh, ¿Cómo hacer para recuperar eh, la situación generada por el COVID? Bueno, en principio promover la demanda de productos agropecuarios. En este sentido, uno de los elementos o uno de los factores que afectó mucho también el consumo, la demanda de alimentos, es el efecto que la pandemia tuvo, por ejemplo, en el turismo. El turismo, la caída del turismo significó una gran caída en la demanda de alimentos de todo el sistema hotelero. Hay países donde es clave esta actividad económica, particularmente en el Caribe. Por otra parte, también continuar promoviendo el comercio intrarregional de productos agroalimentarios. Extra, productos extrarregionales, por ejemplo, a través de la promoción en la cumbre, también y de la voz de la agricultura de la cumbre. Pero la actividad agropecuaria y la promoción del comercio intrarregional constituye un elemento clave en esa dirección. Y desde el IICA, por ejemplo, estamos trabajando con ALADI en la búsqueda de convergencias regulatorias o del desarrollo de un plan de trabajo en convergencia regulatoria que permita de alguna manera también promover y facilitar ese flujo comercial de productos agroalimentarios. Eso es clave para continuar asegurando o continuar promoviendo la seguridad alimentaria, el acceso a los alimentos. En ese sentido, y yendo al punto, creo que las transformaciones tienen que ver con la digitalización de la agricultura, esencialmente. El mundo, el, el COVID generó una aceleración clave en la incorporación de dinámicas digitales y de herramientas digitales. En ese sentido, la agricultura tiene mucho por avanzar, ha hecho mucho y la agricultura de las Américas tiene que continuar haciéndolo. Hay una gran heterogeneidad que debe de alguna manera intentar resolverse, promover el comercio, como mencioné anteriormente, y fundamentalmente el acceso también a los alimentos de todos los pobladores urbanos y rurales. Creo que esas son las claves, al menos de las transformaciones en lo inmediato que se deben hacer a nivel sectorial. Sí, mencionaste acciones del ICA en este proceso y cómo fortalecer los sistemas alimentarios más allá de la cumbre. ¿Cómo será el papel del ICA para garantizar la continuidad de lo que está en discusión? Bien, en principio nos estamos, eh, tal vez sirva una referencia respecto de algunas de las acciones que estamos desarrollando en el marco de la cumbre. La cumbre propone diálogos independientes, como mencionaba, la cumbre es la cumbre de la gente. Propone diálogos independientes que se inserten en la dinámica de la cumbre y de la que puedan participar diversos actores. En ese sentido, desde el IICA hemos abordado 11 temas que consideramos prioritarios. No son los únicos ni resuelven o abordan la totalidad
de las cuestiones técnicas que deberían plantearse. Pero en principio sí consideramos que es una buena puerta, un buen inicio y una importante puerta de entrada. En ese sentido, por ejemplo, la investigación y el desarrollo en la agricultura y el desarrollo y la promoción de la innovación para el sector. Eh, También la agricultura tropical, el desarrollo de la agricultura tropical, la agricultura digital como un componente clave en relación a estos aspectos y a la promoción justamente del desarrollo rural, la promoción y fundamentalmente el desarrollo cooperativo asociado a la agricultura familiar, el abordaje y el abordaje como política pública y el abordaje como problema a resolver y abordar asociado a la equidad de género y las cuestiones de el rol de la mujer rural y las juventudes también, el intercambio o el recambio generacional y el desarrollo y la promoción del espacio rural y de la agricultura para las juventudes consideramos que también es un elemento clave, entre tantos otros. One Health, eh, la idea de una sola salud y la asociación y el vínculo con la naturaleza y fundamentalmente con la producción como un elemento clave. Y solo por mencionar el último, que no es el último porque hay otras áreas más, la salud de los suelos. En este sentido, desde el IICA, en principio es una discusión que consideramos clave y fundamental, la salud de los suelos, una iniciativa que estamos desarrollando con mucho interés que se llama Living Soils, donde ya hay muchos países interesados y ya adheridos a la iniciativa, junto con empresas o con actores de diferentes magnitudes del sector privado, también muy interesadas en cooperar y colaborar en la promoción de la salud de los suelos. Entonces, entre otras cuestiones, en principio ya estamos pensando y estamos trabajando con alianzas estratégicas y poniendo en discusión temas que consideramos clave para abordar los sistemas alimentarios desde la agricultura, por lo que utilizamos, y aquí una pequeña digresión, utilizamos como sinónimos sistemas alimentarios y sistemas agroalimentarios. Desde el IICA pensamos en que son los sistemas agroalimentarios de los que tenemos que hablar, porque, bueno, creemos que es clave y no podemos hablar de seguridad alimentaria si no hablamos de la agricultura y de los agricultores, por supuesto. Las que, sí, y las cuestiones también son las estrategias del sector agrícola para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Exactamente. Lo que propone la cumbre es justamente qué ajustes son los que deben realizarse en los sistemas alimentarios para poder alcanzar los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que se proponen al 2030. Por eso mismo, desde el IICA, consideramos que la agricultura es parte de la solución, porque hemos hecho mucho. Por supuesto que debemos corregir muchas acciones o muchos aspectos de la agricultura para que se contribuya de una manera mucho más efectiva y eficaz a la consecución de esos objetivos del desarrollo sostenible. Por eso insistimos en que la agricultura es parte de la solución. No es la solución y por supuesto que no es el problema, sino que es parte de la solución que junto con el resto de los sectores eh, contribuirá sustantivamente a alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son los desafíos de la cooperación técnica en el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios? Bien, es una excelente pregunta. Eh, bueno, en principio, desarrollar o pensar políticas públicas que de alguna manera permitan contribuir al desarrollo de esos o al alcance de esos objetivos a nivel nacional. Sumar la mayor cantidad de actores, si fuese posible, absolutamente todos, en justamente promover y cooperar en el alcance de esos objetivos. Promover fuertemente la cooperación horizontal para de alguna manera también desarrollar eh, trabajos colaborativos y una visión conjunta y colectiva sobre el rol de la agricultura. Eh,
Otros de los desafíos es también materializar y continuar siendo muy propositivos, con una visión prospectiva, pero siendo muy propositivos para apoyar a los ministerios de Agricultura y, en este sentido, a los países en la consecución de efectivas políticas públicas para todos los actores, volviendo a uno de los primeros puntos mencionados. Pero tal vez uno de los desafíos clave es continuar fortaleciendo la imagen de la agricultura y continuar fortaleciendo la agricultura de las Américas de cara al escenario global que se plantea y a su rol clave en los sistemas alimentarios. Es necesario para alimentar al mundo continuar desarrollando, en principio, la agricultura y los agricultores, una equidad mucho mayor y una productividad también mucho mayor. Hay mucho por hacer y el desafío es poder hacerlo juntos con todos los países de manera colaborativa. Es de alguna manera la misión que tiene el ICA. Entre los desafíos, bueno, entiendo que en términos generales uno podría plantear que son esos, pero sin duda, día a día se plantean pequeños desafíos que van en esta dirección de promover justamente la agricultura y la ruralidad de las Américas. Y acerca de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, ¿cómo afectan las cuestiones ambientales a este escenario? Bien, bueno, afectan y mucho. Gran parte, hay economía, hay agriculturas o sistemas agropecuarios con mayores niveles de vulnerabilidad que otros, lo que no significa que todos lo sean. El cambio climático, eh, en principio, a través de los cambios generales en la temperatura, pero a su vez también en los efectos o en los desastres climáticos que se desarrollan o que suceden cada vez con mayor intensidad y frecuencia, tienen un efecto muy fuerte y cada vez mayor en los sistemas agropecuarios. La sostenibilidad es un elemento fundamental. Creemos que tal vez es uno de los grandes desafíos que se enfrentan también, a hacer muchos más sostenibles los sistemas agropecuarios. Como mencionaba previamente, la iniciativa de Suelos Vivos va exactamente en esa dirección. Esto no significa que no se haya avanzado hasta esta fecha mucho en estos aspectos, en lograr una mayor sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, a la vez que también preocuparse permanentemente por mejorar la relación producción-ambiente. Queda mucho por recorrer, eh, cada vez hay menos tiempo para hacerlo, y es por esto que la cumbre también constituye una oportunidad, en principio para visibilizar todo lo que desde la agricultura se ha venido haciendo y se está haciendo, y se contribuye hoy al cambio climático. Pero también es una oportunidad para fortalecer e intensificar las acciones en pos de lograr sistemas mucho más sostenibles y que contribuyan mucho más también a la mitigación al cambio climático, a la vez que a la adaptación. Es clave mitigar los efectos del cambio climático, pero también es inminente la necesidad de mejorar la adaptación justamente por los efectos que, como mencionabas y como muy bien preguntabas, el cambio climático afecta a los sistemas. Ahora, para terminar, ¿cómo facilitar el diálogo, la escucha en la construcción de una mejor agricultura? Desde el IICA creemos que facilita la creación de los espacios necesarios para, para que los actores se encuentren, puedan hablar y puedan escucharse, es fundamental. Es desde el IICA que creemos que una de las claves de la cooperación, y en palabras del director general, estaban permanentemente y fueron la clave de nuestra primera reacción a la situación del COVID, es que el IICA escucha, propone y actúa. Generar la escucha es fundamental. Proponer en relación a esa escucha, es decir, reaccionar a eso, es una
cuenta clara de que se está escuchando. Y actuando es encontrar soluciones a justamente esa escucha que se genera. Insisto, es generar, desde el IICA consideramos que es generar los espacios y actuar en consecuencia de lo que se escucha. Sentirse escuchado consideramos que es clave y fundamental para poder lograr para poder enfrentar esos desafíos que mencionaba previamente. Muchas gracias, Federico Villarreal, diretor de Cooperação Técnica do ICA. Muchas gracias a ti por el espacio y muchas gracias también a la audiencia por la escucha y por este excelente espacio para poder expresar nuestras ideas y lo que desde el ICA venimos trabajando. No Agroamérica de hoje, o assunto foi o papel da cooperação técnica para fortalecer os sistemas agroalimentares na América Latina e no Caribe e a construção de uma agenda conjunta dos países para a cúpula dos sistemas alimentares das Nações Unidas, que será realizada em setembro. Você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. A gente se vê.